hoy día, ¿qué vamos a ver? Quedamos aquí la semana pasada y, por ejemplo, yo fui marqué todos los reactivos en exceso con un color, todos los reactivos limitantes con otro. Esto es lo que fuimos ayer, vimos la semana pasada y lo que ustedes tendrían que haber incorporado, que eran 4 fórmulas. La de cálculo de las proporciones entre cada producto y los reactantes que estamos analizando, y la de los moles reales por cada producto, para cada sustancia. Entonces, en realidad, en esta parte eran 32 puntos que yo les puse ahí a las que tenían todo ingresado con fórmula. Entonces, ahora vamos a trabajar con determinación del reactivo en exceso. Vamos a trabajar solo con el reactivo en exceso. Entonces, todo lo que calculemos hoy lo tenemos que aplicar solo en aquellos reactivos en exceso. ¿Y qué es lo que vamos a aprender hoy día? ¿O qué es lo que vamos a ver hoy día? Cómo ingresar la fórmula para determinar cuánto reactivo en exceso ocupamos y cuánto queda sin reaccionar. Entonces, nuestro objetivo de hoy es ingresar las fórmulas para determinar dos valores. Y todos esos dos valores están relacionados con el reactivo en exceso. Reactivo en exceso. Entonces, vamos a determinar cuánto ocupamos y cuánto queda sin reaccionar. Sin reaccionar. Entonces, eso es nuestro objetivo de hoy. Poder dilucidar la fórmula que tenemos que ingresar y cómo la tenemos que ingresar y qué datos tenemos que utilizar o llamar de la fórmula, porque nosotros con las fórmulas vamos llamando datos de otras columnas que ya están escritos para poder hacer los cálculos posteriores. Entonces, ¿qué datos tenemos que utilizar y qué fórmula tenemos que ingresar para esto? Entonces, vamos a ver primero el reactivo, lo voy a resumir así, RE, reactivo en exceso, porque el RL es el reactivo limitante. El reactivo en exceso, vamos a determinar lo ocupado. Para esto hay que recordar, cuando nosotros cuando se determina el reactivo limitante, que es lo que hicimos en la clase anterior, ¿cierto? Nosotros usamos relaciones. Para esto usamos relaciones. Uso la relación entre cada reactante y cada producto de la reacción. La fórmula para establecer esta relación, ¿cierto? Que eran estos cocientes que hicimos la semana pasada, siempre era producto partido por reactante. Entonces podría ser P1 partido por R1, P2 partido por R1, P1 partido por R2, P2 partido por R2, así lo íbamos haciendo. Cuando determinamos reactivo limitante, el cociente con el que trabajamos siempre es producto partido por reactante. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de eso necesitamos definir cuánto producto se está formando. Cuánto producto se forma. Por eso por esa razón, cuando necesitamos definir el producto va arriba. Pero ahora nosotros necesitamos definir cuánto reactante, y específicamente cuánto reactante en exceso, reactivo en exceso, ocupamos. Entonces, cuando necesitamos definir la cantidad de reactante, este cociente se invierte. Y el que va arriba es el reactante, y abajo va el producto. Entonces, cuando definimos reactivo limitante, el cociente siempre es producto partido por reactante. Cuando necesitamos definir cuánto reactivo en exceso ocupamos, como necesitamos definir reactante, el reactante va arriba y el producto va abajo. Entonces, se invierte el cociente. Ahora, si recuerdan, cuando nosotros hicimos los cálculos a mano, en los primeros ejercicios determinamos reactivo en exceso, cuánto se ocupaba. Al calcularlo a partir de un producto o a partir de otro, los valores que obteníamos eran los mismos.
Entonces, yo puedo contrastar el reactante, el reactivo en exceso, lo puedo contrastar con el producto 1, o puedo el reactivo en exceso contrastarlo con el producto 2, pero el resultado que obtenga de esto va a ser el mismo, siempre. Y eso fue lo que comprobamos cuando al principio nosotros lo hicimos con todos los productos. Entonces, como sabemos que nos va a dar lo mismo, para el desarrollo de esta planilla, siempre vamos a definir cuánto ocupamos de los reactivos en exceso a partir del producto 1. Porque sabemos que nos va a dar lo mismo si usamos el producto 2. Entonces, todas vamos a trabajar con el primer producto, para que así todas tengamos exactamente los mismos valores. Porque a veces puede haber una diferencia decimal mínima. Entonces, vamos a trabajar todas con el primer producto. Entonces, para poder definir esto, lo primero que tenemos que hacer es establecer esta relación. Los moles, y recordemos que estas relaciones de cociente son ideales. Los moles ideal me falta la L, del reactivo en exceso, partido por los moles ideal del producto 1. Entonces, esta es la primera fórmula que vamos a ingresar, este cociente, la división de los moles ideales del reactivo en exceso, partido por los moles ideales del producto 1 que definimos, con el que íbamos a trabajar. Vamos a ingresar esta fórmula, la división entre los moles ideales del reactivo en exceso y los moles ideales del producto 1. Entonces, nos vamos a posicionar en la última columna que quedó disponible del reactivo en exceso, porque recuerden que esto lo vamos a calcular solo a partir de ese reactivo. Y vamos a colocar acá relación. En este caso, nuestro reactivo en exceso es el reactivo 1. Entonces voy a colocar R1 partido por P1. Entonces vamos a agregar esa fórmula. Entonces nos vamos a posicionar en la casilla debajo del encabezado y vamos a hacer igual. Abrir paréntesis, entonces vamos a buscar dónde están los moles ideales de R1. Los moles ideales del reactante 1, en mi caso, están acá, en la columna H, en la fila 3. Ese es mi dato, de los moles ideales del primer reactante. Selecciono ese dato, coloco dividido, y ahora tengo que buscar dónde se encuentran los datos de los moles ideales del primer producto. Y están, en mi caso, en la columna I, fila 3. I3. Entonces, moles ideales de R1 partido por moles ideales de P1. Cierro paréntesis y hago clic en Enter. Y me arroja el valor. Ahora, tenemos ese dato. Vamos a continuar definiendo la fórmula que necesitamos aplicar. Entonces, este cociente que acabamos de definir lo tenemos que multiplicar por la cantidad de moles que se van a generar según el reactivo limitante. Porque recordemos que lo que define el reactivo limitante, los moles de este producto que se van a generar a partir del reactivo limitante, es lo máximo que se va a producir en esta reacción. No se puede formar mayor cantidad de producto 1 que lo que el reactivo limitante determinó. Entonces yo tengo que determinar cuánto reactivo en exceso voy a ocupar para producir esa cantidad de producto que el reactivo limitante ya definió. Entonces, por eso este cociente lo tengo que multiplicar por esa cantidad, porque tengo que definir cuánto reactivo en exceso voy a ocupar para generar esa cantidad que ya fue determinada por el reactivo limitante. Entonces, ahora vamos a ingresar esta fórmula, la multiplicación entre el cociente, que es lo que acabamos de calcular, y la cantidad del producto que estamos trabajando, que ya fue determinado por el reactivo limitante. Ese dato ya está en nuestras planillas, así que no tenemos que calcularlo. Solamente tenemos que indicar la posición donde se encuentra para que la fórmula lo incorpore. Entonces nos vamos a colocar acá y vamos a colocar acá reactivo, le voy a poner E en exceso o ocupado. Aquí vamos a calcular cuántos moles del reactivo en exceso vamos a ocupar. Entonces nos posicionamos en la casilla y vamos a ingresar la fórmula.
y vamos a colocar la fórmula. Hacemos clic en igual, vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar el cociente, que es el valor que acabamos de calcular, que está acá, en la columna O, en la fila 3, ese dato, el cociente entre el reactante 1 y el P1. Y ese valor lo tengo que multiplicar por la cantidad de moles del producto que estoy ocupando para el análisis, pero que se producen a partir del reactivo limitante. ¿En qué casilla está ese dato? En la columna M, en el 10, ¿cierto? Ahí está. Eso corresponde, la cantidad de producto generado a partir del reactivo limitante son los moles reales de P1, que calculamos la clase pasada. Entonces ahí yo selecciono la casilla para rescatar este dato, cierro paréntesis y hago clic en Enter. Ahí me va a entregar cuántos moles de el reactante en exceso ocupé. Ahora, chiquillas, como en este caso los valores eran muy parecidos, para que se me genere una diferencia, lo que voy a hacer, pero solamente en el caso del 1, porque como les dije, en el resto de los ejercicios esta igualdad no ocurre, no son tan parecidos los valores. Le voy a aumentar los valores acá, a los moles le voy a aumentar los decimales, a los moles de este reactante que pedimos, para que me dé alguna diferencia, porque si no va a dar muy parecido. Le voy a aumentar ahí los decimales para que me dé alguna diferencia. Tenemos ahí la cantidad de moles que ocupamos del reactivo en exceso. Tenemos ese primer dato. Entonces ahora lo que vamos a hacer en la columna de al lado es determinar el reactivo en exceso sin Rx, le voy a colocar, que significa sin reaccionar, los que van a sobrar. ¿Y cómo calculamos eso? Con esta fórmula, nosotros definimos los moles de reactivo en exceso ocupado. ¿Cuánto se va a ocupar para producir esa cantidad de reactivo de producto que está definiendo el reactivo limitante? Entonces ahora vamos a determinar los moles de reactivo en exceso sin reaccionar. Lo que sobra, lo que no se va a ocupar. ¿Y cómo lo determinamos? Para calcular esto, tenemos que los moles iniciales, lo que teníamos al comienzo de la reacción, del reactivo en exceso, tenemos que restarle una resta los moles de reactivo en exceso ocupado, que es lo que acabamos de definir con la fórmula anterior. Entonces, los moles iniciales de este reactivo menos los moles que determinamos que se ocupan, ese resultado nos va a dar cuántos moles quedan o cuánto es la cantidad de reactivo en exceso que no vamos a ocupar en esta reacción. Entonces, esta fórmula es la que tenemos que ingresar ahora. La cantidad inicial menos la cantidad ocupada. Para ingresar esa fórmula, acá. Entonces, son la cantidad inicial menos la cantidad ocupada. Vamos a hacer clic en igual. ¿En qué posición están los moles iniciales de este reactante? G4, ¿cierto? Acá, hace 2 clases atrás, nosotros determinamos a partir del valor de masa que me da el ejercicio, cuántos moles tenemos disponibles de la sustancia. Entonces, estos son nuestros moles iniciales, estos valores que calculamos acá, en mol. Esa es mi cantidad inicial de moles de este reactante. Y le tenemos que restar la cantidad ocupada que acabamos de determinar. ¿En qué posición está ese valor? P3, ¿cierto? El valor de al lado que acabamos de determinar. Entonces, cerramos paréntesis y hacemos clic en Enter. Y se dan cuenta como los valores son tan parecidos, muy chiquitito la cantidad de reactivo en exceso que queda sin ocupar. Esto no nos va a ocurrir en el resto de los ejercicios. En el resto de los ejercicios van a ser valores más distintos, entonces por eso es importante que también los reduzcan solo a 2 decimales. En este caso dejamos más decimales porque los primeros son puros ceros, pero en el resto vayan reduciendo a 2 decimales, todos los datos que les vaya calculando.
Chiquillas, y esas son las tres fórmulas que vamos a trabajar hoy día. El cociente que vimos, después para usarlo en la determinación de cuánto reactivo en exceso ocupamos, y después la fórmula de la resta para determinar cuánto reactivo en exceso queda sin reaccionar.